nuevamente estamos junto a usted para continuar con el estudio de la guía de la fe de Jesús. Recuerde de tener junto a usted un ejemplar de las Sagradas Escrituras para ir buscando allí en la medida que el pastor nos va orientando en el presente estudio. Pastor Emilio, tenemos por delante un tema más que interesante. El estudio número 4 nos habla de qué enseña la Biblia acerca de la comunicación con Dios. Y la primera pregunta que está relacionado a comunicarnos con Dios, justamente la pregunta es, ¿cómo nos comunicamos con Dios? Muy bien, la verdad que es un gusto encontrarnos de vuelta a ustedes y quisiera invitarlos a abrir la Biblia, esa misma que tiene en su mano, y buscar el libro de Daniel, capítulo 9, verso 3. El texto bíblico dice de esta manera: Entonces volví mi rostro al Señor Dios, y lo busqué en oración y ruego, en ayuno, en cilicio y en cenizas. Aquí el autor, el profeta Daniel, nos dice que él se comunicaba con Dios por medio de la oración. ¿Sí? Así que si nosotros pretendemos colocar la respuesta a esta pregunta, ¿cómo nos comunicamos con Dios?, es por medio de la oración. Es por medio de esta herramienta que Dios nos ha dejado que podemos comunicarnos, hablar con Él, pedirle, agradecerle las cosas que son importantes para nosotros, pastor. Ahora surge otra pregunta. ¿Qué es la oración? Por supuesto, porque ¿cómo nos comunicamos? Por medio de la oración. ¿Y qué es la oración? Yo quisiera invitarle a que usted nos acompañe allí en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el primer libro de Samuel, capítulo 1, verso 9 en adelante. Nosotros nos vamos a encontrar con una historia. ¿Sí? Aquí el autor narra un hecho de esta manera. En una ocasión, después de haber comido y bebido en Silo, Ana se levantó y se fue al templo. El sacerdote Elí estaba sentado en la silla junto a la entrada del santuario del Señor. Con amargura del alma, Ana oró al Señor y lloró abundantemente. E hizo un voto diciendo: Señor Todopoderoso, si te dignas a mirar la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí, y me concedes un hijo, lo dedicaré todos los días de su vida a tu servicio, y no pasará navaja sobre su cabeza. Como ella oraba largo rato ante el Señor, Elí observaba la boca de ella. Ana hablaba en su corazón, pero movía sus labios, aunque su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria, y entonces le dijo: ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana respondió: No, Señor mío, sino que soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma ante el Señor. En esta historia, Pastor Elvio, y querido que nos escuchas y nos ves a partir de este video, ¿qué es la oración? Ana lo ha descrito de manera clara. Ella viene de una situación de angustia, de dolor, de pedirle a Dios una solución a su problema de infertilidad, tomando un voto. Si Dios le daba la respuesta, ella iba a cumplir ese voto. Y al cierre de esta narración bíblica nos tiene la definición de qué es la oración. Dice que es derramar el alma al Señor. Pastor Elvio, la oración, una autora cristiana lo traduce también como es el acto de abrir el corazón a Dios como si fuese un amigo. Entonces, ¿qué es la oración? Bíblicamente es derramar el alma ante el Señor. Me gustó mucho, pastor, esta definición de esta autora que habla de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. En esto encuentro una pequeña diferencia con lo que sería conocido como el rezo, donde generalmente las personas van repitiendo ya una frase preestablecida. Quizás el concepto de oración, según el texto bíblico que acabamos de leer, está más relacionado con una expresión espontánea de lo que uno está sintiendo y se lo comparte a Dios como su amigo. Muy bien. Es un diálogo franco, sincero.
es hablar de lo que te importa y te interesa o te pasa en el momento. ¿Sí? No hay nada prearmado, no hay nada preconfigurado, sino que es asincerarse con Dios en este diálogo con Él y en este pedir que Él intervenga en nuestra historia. Qué linda aclaración con relación a la oración que nos presenta la palabra de Dios. Pero pastor, ¿cuánto poder tiene la oración sincera? Bueno, esta es una buena pregunta. Santiago, si usted me acompaña en la Biblia, capítulo 5, verso 16, allí en el Nuevo Testamento tiene la respuesta a este interrogante. El texto bíblico dice de la siguiente manera: por tanto, confesad vuestros pecados unos a otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Necesariamente este texto está en medio de una situación de pedido por salud física. Entonces, el autor, Santiago, nos dice que la oración del justo frente a situaciones reales, como en el caso de la enfermedad, es muy poderosa, es eficaz. De otra manera, Pastor Elvio, si la ciencia, si los recursos humanos no pueden respondernos, Dios es el Dios de lo imposible. ¿Es correcto pensar que si nos acercamos a Dios en oración de manera sincera, Dios entonces presta oído a mi oración? Por supuesto. Y yo te animo, tú que nos estás oyendo allí, prueba a Dios y pruébale en esto. Pídele lo que realmente necesitas con fe y vas a ver que cuán poderosa es tu oración. Cuando Él va a empezar a atender tus situaciones, cuando Él va a empezar a resolver las cuestiones en tu vida. La oración del justo es poderosa y eficaz. Avanzando con la cuarta pregunta, Pastor Emilio, dice nuestra guía, ¿en nombre de quién debemos orar? Muy bien, la Biblia en este aspecto nos es muy claro. No podemos orar en el nombre de cualquier persona. San Juan capítulo 14, verso 13. Si me acompaña allí desde su Biblia, nos vamos a encontrar con la siguiente declaración. Y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿En el nombre de quién debemos orar? ¿Saben? Aquí quienes está hablando de Jesús. El apóstol San Juan ha registrado palabras de Cristo. Y es Cristo quien dice que todo lo que debemos pedir debe ser en su nombre. Por eso cuando nosotros terminamos de orar, Pastor Elvio, cerramos la oración diciendo: Padre, te pedimos y te agradecemos estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo. En el nombre del Señor Jesucristo. Esa sería la respuesta entonces para que nuestros amigos puedan colocar allí en sus hojitas. ¿Dice algo la Biblia con relación a si Dios contesta las oraciones? Bueno, esto es algo muy importante. Orar a Dios y no recibir sus respuestas sería triste. Pero yo quisiera pedirte que abras tu Biblia, que sea la palabra de Dios quien responda. Allí en el libro de Mateo, capítulo 7, verso 7 hasta el verso 11. Allí la palabra del Señor dice lo siguiente: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, le abren. ¿Qué hombre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Y si le pide pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Por eso, Pastor Elvio, cuando esta pregunta nos desafía, ¿contesta Dios las oraciones? Claro que sí. Él dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Por eso, Pastor Elvio, creo que juntos podemos desafiar a quien hoy nos está viendo a que llame, a que pida, a que busque en Dios y pida en el nombre de Jesús, y vas a ver y van a disfrutar de respuestas auténticas que van a solucionar situaciones en sus vidas reales. Esta primera parte de nuestro estudio estuvo relacionado con la oración, pero el presente estudio también nos involucra con un tema que es
va de la mano a la oración, que es la fe. Porque para hablar con Dios, para creer que Él me escucha, que Él responde mis oraciones, necesito creer, necesito tener fe. Pero, pastor, ¿cómo se describe a la fe en la Biblia? Muy bien. La Biblia presenta en el libro de Hechos, capítulo 11, verso 1, y luego en el verso 6, te invito a que lo puedas buscar en tu Biblia, allí donde estás, cómo se describe la fe en la Biblia. El primer texto dice: la fe es estar seguro de lo que esperamos y ciertos de lo que no vemos. Y el siguiente versículo continúa diciendo: sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios necesita creer que existe y que recompensa a quien lo busca. Por eso, cuando esta pregunta nos desafiaba cómo se describe a la fe bíblicamente, es estar seguro de lo que esperamos y cierto de lo que no vemos. Por eso va asociado esto a la oración, porque lo que pedimos a Dios no lo tenemos, pero esperamos con certeza de que vendrá. Seguridad y certeza, las dos palabras claves que definen a la fe. Pastor, ¿cómo se desarrolla la fe? ¿Cómo podemos hacer que nuestra fe crezca? ¿Cómo nuestro amigo, nuestra amiga que está estudiando la Biblia puede hacer que la fe crezca? Muy bien. Vamos a abrir la Biblia allí en Romanos capítulo 10, verso 17. De otra manera podríamos decir: ¿cómo puedo alimentar la fe? ¿Qué le puedo dar o con qué le puedo alimentar para que crezca? Romanos capítulo 10, verso 17 dice de esta manera: así, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Ahora, el texto nos dice que la fe viene por oír y la fe crece, se alimenta cuando escucho la palabra de Cristo. Si quisiéramos explicar esto de otra manera es: si yo quiero aumentar mi fe, necesito leer más la palabra de Dios. Cuanto más leo sus promesas, más convicciones adquiero y más fe tengo en Dios. ¿Está correcto si decimos que al estar juntos estudiando la Biblia, al estar realizando este estudio, nuestra fe también está creciendo? Por supuesto, su fe, mi fe, pastor, y tu fe en este momento está creciendo, porque estamos empezando a conocer promesas y certezas con respecto a Dios que estabilizan nuestra vida y nos permite confiar más en Dios que en nuestras propias fuerzas. Pastor, si tuviéramos que hacer un resumen de lo estudiado hasta aquí, ¿qué podríamos decir? Bueno, lo que hemos visto es cómo nos comunicamos con Dios. La Biblia nos dice que por medio de la oración. Nos preguntamos, ¿qué es la oración? Y hemos descubierto que bíblicamente es derramar nuestra alma a Dios. Es hablar con Dios como si Él fuese nuestro amigo. Preguntábamos si tiene poder la oración sincera. Y el texto bíblico nos garantizaba que la oración sincera no solamente es poderosa, sino eficaz. ¿En el nombre de quién debemos orar cuando hablamos con Dios? Las cosas que le pedimos a Dios. La Biblia nos decía que solamente en el nombre de Jesucristo debemos pedir. Y cuando nos preguntábamos, ¿contesta Dios nuestras oraciones? Y allí sabíamos que sí debemos pedir, sí debemos buscar, porque Dios va a darnos respuesta a nuestras oraciones. Y sumado a estos dos textos de la fe, ¿cómo se describe la fe? Certeza, seguridad, aunque no vemos, de que vendrá. ¿Sí? Certeza de que Dios va a respondernos y sabiendo que la alimentación de la fe tiene que ver con la lectura y el oír la palabra de Dios. Si vamos al final de nuestras guías, allí se nos pregunta ¿qué debo hacer? La lección actual nos presenta 4 consejos. Y el primer consejo es orar por lo menos 3 veces al día. Es una manera de encomendar nuestra vida a Dios, nuestras actividades, los desafíos que tenemos en cada jornada, es como ponerlo en manos de Dios. El segundo consejo es practicar la oración privada. No necesitas que nadie te vea.
estando en tu casa. La Biblia inclusive describe estando allí solo, junto a tu habitación, con la puerta cerrada. Te animo a practicar la oración privada. El tercer consejo es pedir cosas convenientes, pedir cosas que realmente el Señor pueda darme, pueda otorgarme, pero que en realidad sea de bendición, no solamente para mi vida, sino también para la vida de aquellos que nos rodean. Y el cuarto consejo es pedir con fe, creyendo que Dios es capaz de contestar aquello que nosotros le estamos pidiendo. Y entonces llegamos a nuestro compromiso de fe. El final de cada hoja, como ustedes han estado completando cada estudio, llega el momento de la decisión final, y este compromiso de fe dice: después de haber leído y entendido, mi decisión personal es: creo que Dios escucha y contesta las oraciones. Resuelvo orar con fe todos los días. Yo creo que Dios contesta y escucha mis oraciones. Y también resuelvo orar con fe todos los días. Y como esa es mi decisión, voy a completar allí, pastor, con mi nombre y mi apellido. Yo también creo que Dios contesta las oraciones y estoy resuelto también a orar a Dios todos los días. Por eso también tomo esta decisión, escribiendo allí mi nombre y mi apellido como un compromiso de fe a Dios. Querido amigo, querida amiga, para finalizar, quiero recordarte que en la parte de atrás tenemos el estudio adicional que amplía el tema del día que hemos repasado, y allí encontrarán muchos textos bíblicos para seguir creciendo en la fe, en el conocimiento de Jesús. Y pastor, ya que hoy estudiamos, aprendimos que podemos comunicarnos con Dios, que Él nos escucha, ¿podemos agradecerle a Dios por el privilegio de estar estudiando su palabra? Me gustaría invitarte, tú que estás allí en el lugar que estés, que puedas inclinar tu cabeza, puedas cerrar tus ojos y puedas acompañarnos en esta corta oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Padre, porque hemos conocido aún más de ti y que podemos hablar contigo por medio de la oración. Atiende los pedidos que están en los corazones de los que hoy oyen esta oración. Esto lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Agradecidos nuevamente por su tiempo, lo esperamos próximamente para la nueva lección. Muchas gracias.